Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, tenemos que darle la bienvenida a 20 minutos de las 9 de la mañana a Eduardo Pacheco, periodista de Convergencia Social, que está de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Bienvenido de vuelta a Buena Costumbre. Hola Álvaro, María José, muy buenos días. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Muy buenos días. Y Francesca no está todavía, se va a conectar en cualquier minuto, nos imaginamos. Sí, vamos adelante con las palabras del ex mandatario Ricardo Lagos. No sé si te parece, porque me parece él estupendo. ha hecho o analizó más bien el complejo momento del país y ha dicho que Chile no está a la altura de lo que fue. Entonces, ¿cómo se interpretan estas palabras, Eduardo Pacheco? O se puede interpretar como diciendo, bueno, cuando yo estaba, Sí, la claro. cosa Ahí andaba todo parejito. andando todo color de rosas, pero él, el caso al que alude para referirse a esta crítica, que a todo esto dice, bueno, todos los que tienen un amigo en el extranjero, dice él, le va a preguntar, ¿qué les pasó a los chilenos? ¿Qué les pasó? ¿En qué momento se pasmaron? ¿En qué momento empezaron a gastar lo que no tenían? Y el uso de esa palabra, ¿en qué momento se pasmaron? Claro, y ya habló de gasto, o sea, habló de responsabilidad fiscal. Sí. Con ese comentario así tan por encimita, pero uno se le toma el peso a las palabras de lo que el exmandatario dijo en qué momento se empezaron a gastar lo que no tenían, pero la reflexión que procede después es de un joven, de un niño de 14 años que al parecer estaba involucrado en un tema de sicariato. Sí. ¿Ya? De Santiago. Él dice, cuando usted ve a un joven de 14 años que acribilla balazos a otros, bueno. Entonces, ¿qué reflexión te merece esta reflexión del exmandatario Ricardo Lagos, Eduardo Pacheco? Bueno, yo creo que cada quien al tiempo que le tocó. Yo creo que el presidente Lagos tuvo un momento político que todos, quienes tenemos ya 40, 50, 60 o más de 60 años, tenemos claridad de lo que fue su gobierno. También tenemos claridad de lo que fueron los gobiernos de la concertación. Y yo creo que aquí, lamentablemente, este debate siempre es mucho de blanco y negro. Yo creo que hay matices. Yo no soy de los que ha pensado siempre que los 30 años, que fue una de las frases emblemáticas del último ciclo político, que los 30 años haya sido todo malo. Pero tampoco creo que se vaya a esta lógica que lamentablemente se está instalando, o algunos quieren instalar más bien, de manera mañosa, de decir que prácticamente esto fue el paraíso, el Edén, y que hoy día el país es un desastre. Tenemos una serie de problemáticas sociales, que duda cabe, en materia de seguridad, en materia económica, en materia de credibilidad de la institucionalidad democrática, y también una serie de problemáticas en torno a la relación política y social que tenemos dentro de la sociedad chilena. Entonces, yo creo que a veces, muchas veces se tiende, y yo creo que ahí el presidente Lagos trata de mostrar prácticamente como que durante su gobierno, durante los gobiernos anteriores, era prácticamente todo idílico. Yo creo que no es así. Tampoco creo que haya sido todo malo. Y lamentablemente este discurso, que es propio de los tiempos hoy día, que es mucho de ver todo blanco y negro, lamentablemente permeado por las redes sociales, es lo que termina tomando el debate. Yo esperaría que el presidente Lagos estuviera hoy día haciendo un diagnóstico que yo creo que lo tienen todos sumamente claro, a nivel político y a nivel social, respecto a lo que pasa en el país. Uno espera que un expresidente que quizás pueda tener más sugerencias, más propuestas que diagnóstico. El diagnóstico yo creo que está claro. Y ahí yo creo que siempre todas las voces van a servir, sobre todo la de un expresidente, y creo que verlo más en la propuesta y en el diagnóstico, sobre todo viniendo de un expresidente de la República. Eso por una parte. Por otra parte, yo me quedo mucho con lo que ha dicho el subsecretario Monsalves. Creo que es correcto. Cada quien se hace cargo de lo que corresponde a su tiempo. El presidente Lagos debió enfrentar la situación de transporte en su momento que tuvo. Debió enfrentar escándalos de corrupción dentro de lo que era la institucionalidad del Estado. Y bueno, este gobierno tiene que hacerse cargo de lo que se está haciendo cargo, que es los problemas gravísimos de seguridad, y no solamente los problemas objetivos, sino que también la sensación
de temor e inseguridad que tiene la ciudadanía. Entonces, yo creo que hoy día, más que estar de comentarista o entregando diagnósticos, uno esperaría más propuestas, y creo que el gobierno se está haciendo cargo de las problemáticas en materia social, política, económica y también de seguridad, y con el contexto político actual que estamos viviendo, que no es un contexto fácil. Me imagino que vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en el Congreso, y que yo creo que es sumamente preocupante lo que está pasando, no solamente en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado, y que sigue refrendando esta pésima imagen que tiene la institucionalidad democrática en la ciudadanía, y que creo que ese es el punto que nosotros tenemos que colocar el ojo y poder revertirlo, todos los sectores, los más amplios sectores políticos del país, para poder sacar adelante una situación compleja de merma de nuestro sistema democrático. Yo creo que ese debe ser el punto, más allá del comentario de qué gobierno fue mejor, qué gobierno fue peor. Hoy día, al momento de ponerse a trabajar, a hacer cosas, a proponer y sacar adelante el país, yo creo que me quedaría con eso, más que con este debate que yo creo que no nos hace para nada bien, de si fue mejor el gobierno anterior o pasado. Ahora, en lo puntual, yo creo que hay una crítica ahí también del presidente Lago a lo que fue la enorme expansión del gasto que vivimos durante los últimos 4 años del gobierno del presidente Piñera. Pero ahí también hubo una decisión política que tendrán que dar cuenta también ellos en el contexto que se tomó. Recordemos, en plena crisis sanitaria, hemos debido enfrentar una crisis y una pandemia entre medio. También una crisis político-social que todavía no está cerrada, que también entiendo que es otro de los elementos que el presidente Lago toma, que es que todavía no se avanza en un acuerdo constituyente, que sabemos que son las transformaciones estructurales. Entonces yo iría más a la solución, a buscar propuestas, que al diagnóstico, que yo creo que ya está muy claro, y yo esperaría que el presidente Lago estuviera más en las propuestas que en el diagnóstico. Oye, pasando a otro tema, y a propósito de lo que tú mismo estabas planteando, Eduardo Pacheco, de lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Diputados en particular, ayer se concretó parte del plan que fue fraguado por la centro derecha, Chile Vamos, más republicanos y más el Partido de la Gente, que no es ningún misterio, incluso fue declarado así, de sacar de 13 comisiones de la Cámara de Diputados a representantes del oficialismo. Y ayer fue sacada de una comisión la diputada del PPD, la diputada Marzán, y con esto se suman a las comisiones de Economía y Agricultura, es decir, de las 13, 3 ya no tienen presidentes o presidentas que son del oficialismo y están en manos de la oposición. E incluso ayer se llegó a niveles impresionantes, porque estaba el diputado, ¿cómo es que se llama? El sheriff de Gaspar Rivas. Él formaba parte de esta comisión de la diputada Marzán, pero él no era partidario de la censura a la diputada Marzán. Entonces el Partido de la Gente le da un golpe, me refiero yo, digamos, usa una maniobra y lo saca de la comisión. Y lo cambian y ponen a otro diputado del Partido de la Gente que sí era partidario de la censura a la diputada Marzán. Qué atroz. Entonces, yo creo que estamos llegando a niveles peligrosos en donde se están utilizando cualquier tipo de artimaña para poder cumplir el objetivo, que es quitarle al oficialismo el control de las comisiones. Y de parlamentarios que nos comparan, utilizan mañosamente la comparación con otros países latinoamericanos de lo que pasa en sus sistemas políticos, diciendo que nos estamos pareciendo a países latinoamericanos de forma peyorativa, que son ellos mismos los que se están ahí jugando a la sillita musical en vez de estar legislando. Ahora, crítica mía. Sí, está bien. Y hay que agregarle un elemento más. Las presidencias de las comisiones que hay ahora fueron alcanzadas por el acuerdo político del que formó parte el Partido de la Gente cuando se iniciaba esta legislatura, y que ahora desconocen, porque el Partido de la Gente se cambió de lado. Definitivamente se fue para el otro lado y están en su derecho, digamos. El problema es que esto significa incumplir compromisos que ellos asumieron cuando comenzaba la legislatura en marzo de este año, Eduardo Pacheco. Sí, yo creo que partir de la premisa que siempre es importante en política, aunque cueste el tiempo y en el contexto que se viva, siempre cumplir los compromisos. Yo creo que ahí, cuando ya no se empiezan a cumplir los compromisos, se va a generar este tipo de situaciones que son lamentables. Lo de Gaspar Rivas ya es una coma más dentro de este libreto
que hemos vivido durante los últimos meses, no solo de parte de él, de Gonzalo de la Carrera, de Navellán, de varios artífices de la oposición hoy día, que lamentablemente han llevado al Congreso a un nivel más bajo del que estaba. Porque nosotros, y aquí muchas veces se utiliza esta frase en redes sociales, sobre todo en Twitter, ustedes eran muy jóvenes, pero hace 2 años nomás había una profunda crítica ruda con respecto a lo que ha pasado en el Congreso. Estallido social, una crítica durísima. Y ya el Congreso estaba en una situación muy débil. Hoy día toda la encuesta nos dice que está más abajo incluso. Entonces, lamentablemente la oposición, aquí con estos personajes, lo que ha hecho, a mi juicio, es seguir mermando, seguir destruyendo nuestra institucionalidad democrática que debe estar radicada en el Congreso de la Nación. Y a mí, más que quedarme en el diagnóstico, voy a ir a lo que mismo decía el presidente Lagos. Yo creo que aquí en algún momento los partidos políticos tienen que colocarse de acuerdo y parar esta situación. Primero, ya con lo que tenemos hoy día, que son los parlamentarios que están cometiendo estas acciones, y segundo, de cara a lo que va a ser el próximo proceso electoral, ¿a quiénes están enviando los partidos políticos a postular estos cargos de elección popular? Es algo de responsabilidad política con el país, retrotraer esta situación que se está viviendo y que ahora está atravesada por estos escándalos de cuestionamientos, por ejemplo, en el uso de los dineros para los combustibles, en el uso de los recursos para las oficinas parlamentarias, nuevamente en el entredicho, y no solamente la Cámara de Diputados, sino que también el Senado, en los permisos que están pidiendo los senadores. Entonces, es una situación que hoy día, lamentablemente, parece que todos la ven como espectadores. Claro, que la ciudadanía... Se queda un poquito pegado. Sí, Eduardo, bueno, es que Entonces yo a lo que llevo a lo gravísimo de esta situación, porque lo que hoy día está haciendo es que lamentablemente las personas pierden totalmente la confianza en institucionalidades democráticas, pues nuevamente ven la cuña en las redes sociales, la cuña en los medios de comunicación, el escándalo, y yo creo que hay que colocar en algún momento un coto a esta situación, porque lo que está haciendo es destruyendo nuestra institucionalidad democrática, y yo lo veo gravísimo. Ahora, no es todo el Congreso, no es todo el Congreso, pero cada vez son menos los parlamentarios que uno dice están haciendo un trabajo serio, claro, y responsable al interior, y lamentablemente se están transformando en una minoría, porque muchas veces por hacer las cosas bien o serias, pasan a ser impopulares dentro de la acción política del Congreso y la acción política nacional. Y tenemos que hacer algo. Yo creo que aquí todos los partidos tienen que colocar de su parte, y yo hago un llamado a la oposición a que efectivamente, con la altura de mira, haremos la autocrítica a todos los sectores políticos, pero los ejemplos que yo estoy dando y que yo he mencionado están radicados en la oposición. Yo hago un llamado a la oposición a que efectivamente haga una autocrítica, retrotraiga toda la acción que ha tenido durante los últimos meses, tenga una posición más constructiva y defendamos y contribuyamos a subir el nivel de lo que es el diálogo democrático y también de las instituciones democráticas, que en este caso son el Congreso. A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando en el Congreso del país. ¿Tú crees que ahí la cuota de responsabilidad, más allá de tomarla lo antes posible, porque acá la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Estar de brazos cruzados viendo cómo se pelean los puestos en las comisiones y el poder y el gallito político más pequeño en la Cámara Baja al menos, pero esa cuota de responsabilidad también debiese quedar un poco reservada cuando los partidos políticos empiecen a decidir, porque esto es una decisión interna de los partidos, a quién presentar a elecciones presidenciales. Entonces ahí también hay una cuota de responsabilidad, porque no cualquier persona, ¿verdad?, puede ser presidente o presidenta, debe tener algunas, a lo menos, garantías democráticas para poder desempeñar ese rol, y que efectivamente tenga un apoyo mayoritario de otros partidos políticos, para que no se vea lo que muchas veces pasa en otros países y está pasando ahora, o sea, un presidente que tiene una legitimidad ciudadana, es electo con votos de la ciudadanía, pero
finalmente en el Congreso no tiene apoyo. Entonces ahí se forma la ingobernabilidad, donde finalmente un presidente que es electo por la ciudadanía no puede gobernar porque en el Congreso y los actores políticos finalmente no respaldan esa candidatura, o hay demasiada fricción. ¿Cómo ves tú ese trabajo que yo me imagino que en la política se hace mucho antes? No se decide el candidato presidencial, bueno, a veces sí, de la noche para la mañana, pero debiese ser un trabajo que ya debiese empezar a encaminarse. Sí, yo creo que también, bueno, no vamos a entrar en todo lo que ha sido el proceso constituyente que hemos vivido, que a mi juicio tiene que seguir en desarrollo y que yo espero que podamos llegar a puerto con una propuesta que haga cambios estructurales, y precisamente ese proceso tiene que hacerse cargo de esta situación que se vive con este régimen presidencial, donde también, no con el binominal, sino que con una amplia cantidad de partidos políticos, suceden este tipo de situaciones donde efectivamente no cuentas con la mayoría parlamentaria, el caso de la presidencia de la República. Y yo creo que hay que ir, hay otros sistemas donde yo veía ejemplos no hace mucho en Europa, donde llevan 5 meses con elecciones, buscando la mayoría parlamentaria, en el caso donde tienen primer ministro, para poder conformar gobierno, porque es precisamente para darle esta estabilidad al país. Se viven 5 meses donde la ciudadanía tiene que tomar una determinación. Entonces, hay que ir al fondo. Yo insisto, la propuesta es, primero, que en ese proceso que venga constitucional, el régimen político sea un tema central dentro del debate que se va a dar por todos los más amplios sectores políticos y ciudadanos, para poder efectivamente entregar mayor estabilidad política a los gobiernos que continúen. Y en segundo término, este sistema tampoco nos garantiza que cuando tienen la mayoría en el Congreso, también tienen la gobernabilidad. Recordemos lo que le pasó a la presidenta Michelle Bachelet, que tenía mayoría en el Congreso, y lamentablemente a medio caminar un grupo de parlamentarios y un sector político le dio vuelta a la espalda y empezó a hacer a torpedear su reforma y a torpedear los cambios estructurales que quería realizar la presidenta Bachelet, y eran de su mismo sector, con los que llegó a gobernar, con los que no se leyeron el programa. Entonces, ¿tú te refieres a la democracia cristiana? ¿Te refieres tú, no? Exacto, a la democracia cristiana, y fundamentalmente graficado en parlamentarios que, bueno, curiosamente después también pasando los años estaban en posiciones similares. Entonces, a lo que voy yo, que tenemos que entrar a ese debate democrático para poder dar a este sistema mayor estabilidad, sobre todo en los tiempos que corren, convulsionados, no solamente aquí en Chile. A veces pensamos que esto solamente está pasando en Chile, está pasando en todo el mundo, que efectivamente la institucionalidad está cuestionada, la ciudadanía es muy demandante y tenemos conflictividad social y política. Entonces, se coloca mucho esta frase, que yo no la voy a ocupar más, de colocar la pelota al piso, porque nuevamente han dado otro parlamentario haciendo espectáculo ahí en el Congreso con eso, o Chaguán, que andaba con la guitarra paseándose por la moneda. Entonces, yo también voy a eso. Y es un favor fraternal a todos los sectores políticos. Terminemos el show, terminemos el espectáculo, no le hace bien. Lo único que hace es destruir la institucionalidad democrática, y creo que ahí hay una responsabilidad de la oposición, y en los casos del oficialismo donde haya pasado eso hecho, condenable también, pero terminemos un poco con esto, que yo creo que no le hace bien a nuestro país, ni menos a la ciudadanía que está expectante de lo que esté pasando con las decisiones que toman la institucionalidad política y democrática. Y terminamos con la intervención de Eduardo Pacheco, que hoy día estuvo solito en Estelares, no concurrió Francesca Parodi, algo le habrá pasado, le mandamos un saludo desde Buena Costumbre. Ha vuelto con las pilas recargadas Eduardo Pacheco, así es que bienvenido de vuelta a Buena Costumbre, que tengas un buen día, Eduardo. Buen día. Muchas gracias, Álvaro, María José. Sí, estamos con las pilas recargadas completamente, así que ahí para lo que necesiten siempre, y felicitaciones, porque no había visto aquí, cambiaron la escenografía, hicieron hicieron un refresh. Siempre para arriba, siempre para adelante. Siempre para arriba, sí, siempre para arriba, y excelente nivel siempre del programa y del proyecto, así que todo mi apoyo. Un abrazo grande, chiquillos. Gracias, Eduardo, que esté muy bien. Chao.